Esta es una presentación acerca de las derivadas básicas. Primero recordemos que la derivada de una función f de x, denotada por f' de x, es la pendiente de la recta tangente a la función f de x. Matemáticamente, la derivada de una función es una medida de la rapidez con la que cambia el valor de dicha función matemática, según cambia el valor de su variable independiente. La derivada se calcula como el límite de la rapidez de cambio media de la función en un cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente se toma cada vez más pequeño. Las reglas básicas de derivación son las siguientes. Si c es una constante, entonces su derivada siempre va a ser igual a 0. Cuando hablamos de pendiente, nos estamos refiriendo a la inclinación con respecto a la horizontal. En la gráfica se observa que tenemos la recta f de x es igual a c en color rojo. Como tal, ella no tiene inclinación, por tanto, su derivada es 0. Otra fórmula de derivación nos dice que si n es cualquier constante, entonces x a la n se deriva como: bajamos el exponente a multiplicar, la base, en este caso la x, la dejamos igual y al exponente se le resta la unidad. La derivada de una suma o una resta simplemente consiste en derivar cada una de las funciones, se esté sumando o se esté restando. Tenemos la derivada de un producto que nos dice que es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. La derivada de un cociente nos dice que es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto dividido sobre el denominador al cuadrado. Y tenemos la regla general de las potencias, donde nos dice que si tengo una constante multiplicando a una función que es derivable elevada a un cierto exponente, tenemos que es igual a la fórmula que aparece en la regla general de las potencias. Algunos ejemplos de derivadas. En el primer ejemplo tenemos la función f de x es igual a menos 2. Como estamos hablando de una constante, la derivada de una constante es 0. En el segundo caso estamos hablando de la función f de x es igual a menos 5x. Siempre que tengamos una constante por x, su derivada va a ser igual a la constante, en este caso menos 5. En el tercer ejemplo tenemos una función compuesta de dos términos, donde cada término se debe derivar de forma independiente. En el primer término tenemos que es una constante por x, ya dijimos que era igual a la constante, en este caso menos 7 medios. Para el segundo término, que es menos 3, dado que es una constante, su derivada es 0. En el cuarto ejemplo, que se puede apreciar en la parte superior derecha, tenemos la derivada de un producto, que es igual a la derivada del primer factor multiplicado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar multiplicado por el segundo factor derivado. En este ejercicio no está la respuesta completa. El siguiente paso sería realizar la propiedad distributiva y una vez hecha esta se suman los términos semejantes. El cuarto ejemplo corresponde a la derivada de un cociente, en donde se derivó el numerador multiplicado por el denominador sin derivar, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo esto sobre el denominador al cuadrado. El siguiente paso sería realizar la distributiva, posteriormente se sumarían los términos semejantes generados para obtener la respuesta que se aprecia en color rojo.